Ya no sirve. Solo queda esperar, brindó el sobrino con desprecio. El hombre en la silla escuchó cada palabra. No sabía que una niña pequeña, oculta tras la columna, también lo había oído todo, y que esa noche cambiaría todo. Las arañas de cristal bañaban el salón con luz cálida. 100 copas brillaban en 100 manos enguantadas. El cuarteto de cuerdas tocaba algo dulce, casi cobarde, como si la propia música supiera que no era una noche para sonar fuerte. Tomás Carvajal estaba apartado, junto al ventanal del fondo, en su silla de ruedas, solo, la copa intacta en la mesilla a su lado. 100 invitados, nadie se acercaba. «¡Por mi tío Tomás!», gritó Octavio Bustamante alzando su copa en el centro del salón. Sonrisa amplia, voz que llenó cada rincón. «Por su legado, por todo lo que construyó, y porque al fin este apellido vuelve a tener manos firmes que lo sostengan». Aplausos suaves, risas educadas. Nadie giró hacia el ventanal del fondo. Tomás bajó la cabeza. No respondió. Una mujer de vestido largo se inclinó hacia su esposo y susurró algo. El hombre rió bajito. Los dos alzaron las copas hacia Octavio. Junto a la entrada, una mujer con uniforme de servicio se quedó inmóvil con la bandeja en las manos. Amparo Núñez había escuchado las palabras del sobrino. Había visto la cara del señor en la silla. Y había sentido, en la forma en que el salón se reía, una crueldad demasiado refinada para ser inocente. «Amparo», las copas vacías, siseó la jefa de protocolo pasando a su lado. «No te quedes parada como estatua». Amparo asintió y se forzó a moverse. Pero antes de cruzar el salón, sus ojos buscaron, casi sin querer, a la niña que había dejado en la cocina hacía una hora. La niña con orden estricta de no salir de allí. La niña que ya no estaba en la cocina. Algo se le apretó en el pecho. No el cansancio del turno. Otro miedo. Más antiguo. Más hondo. Tomás levantó la mirada despacio. Recorrió el salón. Reconoció rostros. Empleados de su empresa. Socios de 3 décadas. Un viejo amigo del colegio. Todos celebrando. Todos lejos. Hubo un tiempo en que ese salón era suyo. Hubo un tiempo en que entraba caminando, y todos giraban para saludarlo primero. Hubo un tiempo en que su mano se extendía y 10 manos se peleaban por estrecharla. Hubo un tiempo, antes del accidente, antes de la silla, antes del silencio. Octavio caminaba entre las mesas como si la fiesta fuera suya. Y en parte, ya lo era. Hacía muchos meses que firmaba contratos en su nombre. Hacía meses que daba órdenes en oficinas que Tomás había construido con sus manos. Hacía meses que las tarjetas decían «Presidente», mientras las del fundador se quedaban en un cajón, decorativas, vacías. Don Fermín Rosales, el mayordomo de la casa desde hacía décadas, se acercó al ventanal con discreción. Se inclinó. «Don Tomás, ¿le traigo algo? ¿Agua? ¿Un poco de café?» «Estoy bien, Fermín. Gracias». «Don Tomás». «No, Fermín. Déjame estar». El mayordomo no se movió de inmediato. Bajó la voz, apenas un hilo. «Permítame una franqueza, señor. Yo nunca le hablé así a su padre, y con usted tampoco me he atrevido en 40 años. Pero esto que están haciendo no está bien, y usted lo sabe». Tomás miró al hombre que llevaba sirviéndole desde antes de que Octavio hubiera nacido. Quiso decirle algo, pero no le salió ninguna palabra. Fermín se irguió y se alejó con la dignidad callada de los soldados viejos. Desde el otro lado del salón, Octavio había visto el intercambio, y sonrió de costado. «Atención, atención», dijo golpeando suavemente su copa con un cuchillo. «Antes de la cena, una palabra rápida». El cuarteto se detuvo. Los rostros giraron. Las copas bajaron a media altura. Tomás cerró los ojos. «Como saben todos los presentes, este último tiempo ha sido complicado para mi tío», dijo Octavio con esa cara de tristeza ensayada que solo aprenden los políticos y los herederos. «Hace ya un tiempo largo que la salud no le acompaña como antes, y la familia ha tenido que tomar decisiones, pensando, siempre, en su bienestar». Un murmullo respetuoso recorrió el salón. Las cabezas asintieron. Algunas con tristeza fingida, otras con alivio. «Por eso», continuó Octavio, «a partir de mañana, mi tío estará bajo cuidados especializados, en una residencia preparada para él, con todo lo que merece. Yo, mientras tanto, quedaré formalmente al frente del Grupo Carvajal, para que el legado siga firme.
como él siempre quiso. Los aplausos llegaron antes de que Octavio terminara la frase. Largos, sonoros, aliviados. Tomás abrió los ojos. Lo había decidido sin él. Lo había anunciado sin él. Frente a 100 personas, la residencia, la empresa, su vida. Sus manos temblaron sobre el reposabrazos. No es así, murmuró. Pero su voz no llegó más allá del ventanal. No es así. Buscó con la mirada al amigo del colegio. El hombre estaba aplaudiendo con sonrisa cómplice. Buscó al socio de 3 décadas. El socio le sonreía a Octavio. Buscó a una prima lejana. Ya tenía la copa alzada para el brindis del nuevo presidente. Y entonces Tomás hizo lo único que aún podía hacer. Empujó las ruedas. Quiso salir. La rueda izquierda enganchó en el borde de una alfombra persa. La silla giró torcida. Tomás apretó los brazos para corregir. La silla no se movió. Se quedó atrapado, en medio del salón, frente a todos. Nadie se movió. 100 invitados, 100 copas, 100 pares de ojos que no veían. Una eternidad de 3 segundos. Lo que más duele no son los pasos que uno ya no puede dar. Son las manos que ya no se extienden. Octavio se acercó despacio. Se inclinó hacia él con sonrisa grande. Para la galería. Tío, déjeme ayudarle. Es lo último que voy a hacer por usted en esta casa. Y se rió. Bajito. Solo para Tomás. Algo se rompió dentro del hombre de la silla. No fue la silla atascada. Fue eso. Fue la risa. Fue saber que la persona que él había criado como a un hijo, que él había metido en la empresa cuando nadie creía en él, que él había rescatado más veces de las que podía contar, ahora se reía mientras lo entregaba a una residencia. Sus ojos se llenaron. No quería. No frente a ellos. Pero las lágrimas no preguntan. Una resbaló. Solo una. Y nadie la vio porque nadie estaba mirando. Excepto una persona. Una niña pequeña, vestido rojo, que hasta hacía un momento estaba escondida tras la columna del fondo. Y que ahora caminaba. Caminaba despacio. Pasitos cortos. Por el medio del salón. Hacia él. Amparo soltó la bandeja. El estruendo del cristal contra el mármol atravesó toda la sala. ¡Emilia!, gritó. ¡Emilia, ven aquí! La niña no se detuvo. O sí oyó y no le importó. Siguió caminando. 5 pasos. 10. Su vestido rojo le rozaba los tobillos. Las cabezas comenzaron a girar. El cuarteto, que había vuelto a tocar bajito, se detuvo de nuevo. Los invitados se quedaron con la copa a medio camino. Una niña pequeña, sola, caminando por el salón, hacia el viejo de la silla. Octavio frunció el ceño. ¿De quién es esa niña? ¿Qué hace una niña aquí? Amparo intentó moverse hacia ella. La jefa de protocolo la sujetó del brazo con fuerza. Quédate quieta. ¿Es tuya esa niña? ¿La trajiste al evento sin permiso? Por favor, déjeme ir, por favor, suplicó Amparo, tratando de zafarse sin causar más escándalo. Pero Emilia ya estaba llegando. Se paró frente a la silla de Tomás. Lo miró. Sus ojos enormes, oscuros, brillantes, sin miedo, sin vergüenza. Tomás la miró también, sin entender. ¿Por qué nadie te abraza?, preguntó la niña con voz limpia, con esa inocencia con que se hacen las preguntas que los adultos ya no se atreven a hacer. El salón se congeló. Tomás abrió la boca. No le salió nada. Emilia se acercó un paso más. Y entonces hizo algo que nadie en aquel salón esperaba. Trepó, sin pedir permiso, como quien se sienta donde tiene que sentarse. Apoyó la cabecita contra el pecho del hombre que 100 invitados habían fingido no ver, y le rodeó el cuello con sus brazos pequeños. «Yo sí te abrazo», le dijo. El silencio del salón se volvió denso, espeso, como si todos hubieran olvidado respirar al mismo tiempo. Don Fermín se llevó la mano a la boca. Una mujer mayor, en la primera fila, comenzó a llorar sin hacer ruido. Otros bajaron las copas, despacio, como avergonzados de tenerlas en la mano. Tomás temblaba. No podía mover los brazos. Era como si hubiera olvidado cómo abrazar. Las manos le colgaban a los costados de la silla, paralizadas por algo que no era físico. Amparo, sujetada todavía por la jefa de protocolo, apretó los dientes para no derrumbarse ahí mismo. Octavio dio un paso adelante, pálido, furioso. «Saquen a esa niña de aquí. Ahora»,
Pero antes de que nadie reaccionara, Emilia se separó un poquito del pecho de Tomás. Lo miró otra vez, y le habló en voz tan baja que solo él alcanzó a escucharla. Mi abuela me dijo que algún día iba a encontrarte. Tomás se quedó sin aire. ¿Tu abuela? Apenas le salió la voz. La niña asintió, despacio, con la seguridad serena de los muy chicos, y entonces metió la manita en el bolsillo del vestido rojo. Sacó algo pequeño, algo plateado, algo que reflejó la luz de las arañas y se quedó brillando entre sus dedos. Tomás miró el objeto y dejó de respirar. Era imposible. Aquella forma, aquel grabado, aquel pequeño peso plateado sobre la palma de una niña de 3 años. Llevaba muchos años sin verlo, muchos años creyéndolo perdido para siempre, muchos años buscándolo en silencio, sin contárselo a nadie, ni siquiera a Fermín. Y ahora estaba ahí, en la mano de una niña que él nunca había visto antes en su vida. Sus labios se movieron sin que él los mandara. ¿De dónde sacaste eso, mi niña? La voz le salió quebrada, como de otro hombre, como del hombre que había sido antes de la silla, antes del silencio, antes de todo. Emilia lo miró con esa calma rara que tienen los niños cuando están sosteniendo algo que no entienden, pero saben, en el corazón, que es importante. Mi abuela dijo que era para ti. Y entonces, en la otra punta del salón, Octavio Bustamante reconoció el objeto plateado entre los dedos de la niña. Y por primera vez en toda la noche, su sonrisa se borró por completo. Su copa tembló, porque ese objeto no debía existir. Ese objeto, según los archivos de la familia, según los papeles del seguro, según la versión oficial que la familia entera repetía desde hacía años, se había perdido el día del accidente. Y si esa niña pequeña lo tenía en la mano, entonces alguien, en aquel salón, había mentido durante mucho, mucho tiempo. Don Fermín lo notó, la cara del joven Octavio cambiar de color, la copa temblar. Lo notó porque llevaba 40 años entrenado en notar todo lo que pasaba en aquellos salones, sin que nadie supiera que él lo notaba. Y fue en ese instante exacto, viendo al sobrino del señor palidecer ante un objeto que se suponía perdido, cuando el viejo mayordomo entendió, de un solo golpe, que muchas cosas en aquella casa no habían pasado como le habían contado. Una mujer mayor, en la primera fila, susurró al oído de su esposo. «Esa niña tiene algo en la mano. ¿Tú viste? Algo plateado». El esposo asintió sin contestar. Acababa de bajar la copa. Acababa de dejar de aplaudir. Acababa, en el fondo, de empezar a preguntarse cosas que llevaba años sin querer preguntarse sobre aquella casa, sobre aquella familia, y sobre aquel sobrino al que hacía meses todos saludaban primero. Algo se había abierto en el aire del salón. Algo silencioso pero grande. Como cuando una puerta cerrada hace mucho cruje de pronto, y todos los que están alrededor saben que algo va a entrar, aunque todavía no sepan qué. Y en el medio del salón, una niña pequeña con vestido rojo seguía con la cabeza apoyada en el pecho de un hombre en silla de ruedas, sin entender nada de lo que acababa de provocar. Octavio dio 2 pasos largos hacia la silla. Su mano se estiró hacia el medallón. «Eso es un objeto familiar. Pertenece a esta casa. Una niña no puede tenerlo». Don Fermín se interpuso, sin levantar la voz, sin cambiar la expresión. Solo se plantó en el medio. «Joven Octavio, ese objeto está en la mano de la niña porque la niña lo trajo. Y nadie lo va a tocar mientras don Tomás no lo diga. Apártate, Fermín. En esta casa, todo lo que pasa delante de mí me concierne. 40 años llevo aquí. 40. Y nunca falté a esa regla». Octavio apretó la mandíbula. Miró alrededor. Los pocos invitados que aún quedaban estaban inmóviles, con los celulares discretamente fuera del bolsillo. Una mujer mayor lloraba en silencio. Un hombre de traje gris bajó la cabeza al cruzar los ojos con Octavio, como si acabara de ver algo que no debió ver. «Esto es ridículo», masculló Octavio. «Voy a hablar con los abogados. Mañana mismo». Y se alejó, llevándose a 2 asistentes con él hacia el pasillo. Tomás respiró por primera vez en lo que sentía como horas. Bajó la mirada al medallón. Lo apretó en la palma. Sintió el peso plateado, el grabado familiar bajo el pulgar. «Mi niña», le dijo a Emilia con voz quebrada. «¿Cómo se llama tu abuela?» Emilia sonrió, sin dudar.
Doña Genoveva. Tomás cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Otra detrás. Otra. No las secó. Genoveva. Repitió bajito. Genoveva. Llevaba años sin pronunciar ese nombre. Años en que ese nombre había sido un agujero en el centro de su casa, una silla vacía en la cocina, una receta que ya nadie sabía hacer. Años creyendo que ella se había marchado y se había olvidado de él como todos los demás. Y ahora, en una sola noche, una niña pequeña le había devuelto dos cosas que creía perdidas para siempre: el medallón y el nombre. Amparo se acercó despacio, las manos juntas frente al delantal, la cabeza un poco gacha, como había aprendido a estar siempre que un señor con dinero la miraba directamente. Señor, le pido perdón. Le pido perdón 1000 veces. No debía haber traído a la niña. Tenía que dejarla con una vecina, pero esta tarde la niña de la vecina se sintió mal y no encontré con quién. Señora, interrumpió Tomás. Suave. No tiene que pedir perdón. Por favor. Amparo levantó la vista por primera vez y vio algo en los ojos del señor de la silla que no esperaba ver. No vio enojo. No vio molestia. Vio algo que su madre le había contado 1000 veces sobre un señor de aquella casa donde había trabajado de joven. Tenía los ojos más solos del mundo, Amparo, y sin embargo era el más bueno que conocí. ¿Cuál es su apellido?, preguntó Tomás. Núñez, señor. Amparo Núñez. Núñez. ¿Su madre se llama Genoveva Tafolla? Amparo asintió confundida. ¿Vive todavía? Vive, señor. Está mayor. Le duelen mucho las piernas. Casi no sale ya. Pero vive. Tomás se cubrió la cara con las dos manos. Sus hombros se sacudieron en silencio. Emilia lo miró preocupada. Le tocó la mano con su manita. Abuelo, no te pongas triste. La abuela también te quería mucho. Tomás bajó las manos. Miró a la niña. Esos ojos enormes, tan parecidos a otros ojos que él recordaba de hacía 40 años. Los ojos de la mujer que le había servido el caldo cuando volvía del internado en vacaciones, sin hablar mucho, solo llenándole el plato hasta el borde como solo las madres saben llenar los platos. El corazón de un niño no calcula. Por eso ve lo que los grandes ya olvidaron. Don Fermín, dijo Tomás. Sí, señor. Lleve a la señora Amparo y a la niña a la sala azul. Que se acuesten, que descansen, y que nadie las moleste esta noche. Nadie. Si hace falta te quedas tú en la puerta. ¿Entendido? Entendido, señor. Y trae a Eulalia para que les prepare algo de comer. Lo que quieran. Lo que la niña quiera. Don Tomás, ¿y usted? Yo me quedo aquí un rato. Necesito un poco de aire. Fermín asintió. Le hizo un gesto suave a Amparo. Ella tomó a Emilia en brazos. La niña ya se estaba quedando dormida, agotada por el viaje al fondo de un mundo que no era el suyo. Antes de salir del salón, Emilia abrió los ojos un poquito y miró hacia atrás. Buenas noches, abuelo. Tomás levantó la mano. No le salió la voz para responder. Cuando todos salieron, el salón quedó vacío. Solo él, la silla, el medallón en la palma. Y los meseros que recogían copas en silencio, intentando no mirarlo, intentando no molestar al hombre de la silla que lloraba sin esconderse. Tomás abrió el medallón despacio. Las dos tapitas plateadas se separaron como siempre se separaban, con ese clic delicado que conocía de memoria. Adentro, la fotografía pequeña, ovalada, descolorida. Una mujer joven con un niño en brazos. La mujer sonreía cansada. El niño tenía cara de querer dormir. La parte de atrás, en letras finísimas grabadas con aguja, para que nunca te pierdas, mi vida. Mamá. Tomás cerró el medallón, lo apretó contra el pecho, bajó la cabeza hasta que la frente le tocó las manos, y por primera vez en muchos años, lloró sin ahogarse. Lloró de verdad. Lloró por todo lo que había callado, por todos los aniversarios solo, por todos los almuerzos en la mesa de 12, sentado en una sola silla, por todos los chistes que había contado hacia el aire, porque ya no había nadie que se riera, por todos los pasos que había dado de adolescente, buscando a una madre que se había ido lejos a trabajar y no había podido volver, por toda esa cosa enorme y silenciosa que había sido su vida adulta después del accidente. Lloró también porque alguien le había mentido durante años, y porque ahora sabía, sin lugar a dudas, quién. En el silencio,
Una memoria volvió. Vino entera. Como vienen las memorias cuando hace años que las empujamos al fondo. Y un olor, una luz, una forma plateada. La suelta de golpe. Tenía 7 años. Estaba sentado en el escalón de la cocina vieja, la de antes de la casa nueva. Su madre estaba lavando platos. Cantaba bajito una canción que él no recordaba ya entera. Solo el principio. Algo de un río que pasaba y un pájaro que esperaba. Ella se secó las manos en el delantal. Se sentó en el escalón con él. Le tomó la mano y le abrió los dedos, uno por uno, como quien deshace un nudo, y en la palma le puso el medallón. Esto es lo más grande que tengo, mi vida. Es de mi mamá. Antes era de la mamá de mi mamá. Cuando yo era chiquita y me daba miedo la oscuridad, mi mamá me lo ponía en la mano y me decía que mientras tuviera esto cerca, ella iba a saber dónde estaba yo. Y yo me dormía agarrándolo. ¿Tú me entiendes? Él asintió. No entendía mucho, pero asintió, porque a esa edad las cosas más importantes se entienden con los ojos antes que con las palabras. Hoy te lo doy a ti, y te voy a pedir una sola cosa. Si algún día te pierdes, si algún día sientes que no sabes para dónde estás caminando, lo aprietas fuerte, y piensas en mí, y yo voy a saber, donde sea que esté, que tú me estás llamando. ¿Sí? Sí, mami. Para que nunca te pierdas, mi vida. 5 años después, ella se fue lejos por trabajo. La mandaron a otro país. Le dijeron que era por unos meses. Pero los meses se hicieron años, y los papeles se complicaron, y los aviones se ponían caros, y un día las cartas dejaron de llegar también. No por desamor, sino por toda esa enredadera de la vida que separa a la gente humilde sin pedirle permiso. Tomás creció con esa promesa atada al cuello. La apretó muchas veces, cada vez que su padre se enojaba sin razón, cada vez que se sentía solo en el internado, cada vez que entraba a una casa demasiado grande y se daba cuenta de que él, en el fondo, todavía era el niño del escalón de la cocina vieja. El día del accidente, lo llevaba debajo de la camisa, como siempre. Cuando despertó en el hospital, semanas después, lo primero que pidió fue el medallón. Le dijeron que se había perdido. Le dijeron que cuando lo encontraron en el carro destrozado, no llevaba nada en el cuello. Le dijeron que probablemente había salido despedido por el impacto y que nadie lo había encontrado entre los hierros. Él lloró. Sí, pero también pensó, bueno, tal vez es así. Tal vez la vida me cobra un pedazo más. Y aprendió a vivir sin él. Aprendió también a no preguntar más por su madre, porque el medallón era lo único de ella que tenía, y sin el medallón ya no tenía sentido buscar. Hasta esta noche, hasta hoy, hasta que una niña pequeña le había puesto en la mano lo que nadie había encontrado en aquel carro, porque nadie lo había buscado en aquel carro, porque alguien lo había sacado antes, porque alguien sabía exactamente dónde estaba. Tomás abrió los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora caían distintas. Ahora caían con una claridad fría que no había sentido en años. «Mami», dijo bajito, en el salón vacío. «Te tardé, pero llegué». En el pasillo, Octavio Bustamante hablaba bajito por el celular, furioso, disimulado. «Necesito que te muevas, esta noche. Quiero todos los papeles del fideicomiso revisados antes de que él se levante mañana. No me importa lo que tengas que hacer. Y quiero la dirección de esa mujer, la cocinera vieja, la que despedí. ¿Cómo se llamaba?» Una pausa. «Sí, esa. Encuéntrala, antes de que él la encuentre primero». Otra pausa más larga. Octavio se tocó la frente, los nudillos blancos sobre el celular. «Y si pregunta cualquiera por esto, esto no existe. Esta llamada no pasó. Estamos claros». Cortó. Y desde la otra punta del pasillo, escondida detrás de un florero alto, una mujer mayor del servicio doméstico bajó el celular con el que había estado grabándolo todo. La hermana de la cocinera de la casa. La mujer a quien doña Genoveva, hacía muchos años, le había dicho una sola frase antes de marcharse para siempre. «Si algún día algo malo le pasa al señor Tomás, tú graba y guarda. Aunque nadie te crea entonces, alguien te creerá después». Aquella mujer se llamaba Marisol Tafolla, la hermana menor de doña Genoveva, y llevaba 7 años esperando ese momento. Marisol había entrado a trabajar en la mansión Carvajal por recomendación de su hermana, casi 40 años atrás, cuando todavía era una muchacha de 20.
Había hecho de todo. Había planchado camisas, había barrido pasillos, había servido en cenas, había envejecido sin que casi nadie se diera cuenta, porque el servicio de las casas grandes es una de las pocas cosas en el mundo que envejecen sin ser notadas. Cuando despidieron a Genoveva, ella había pensado en irse, pero Genoveva, antes de irse, le había agarrado las manos en la cocina y le había dicho aquello: «Quédate, hermana, quédate y cuida al niño Tomás. Yo no le pude decir lo que sé, pero quédate tú. Y si algún día algo huele mal, tú no te la juegues delante. Tú graba, tú guarda, que la verdad un día sale, pero solo si alguien la guardó cuando todavía no servía para nada». Marisol se había quedado. Había aprendido a cargar el celular discretamente. Había aprendido a estar invisible. Había escuchado de pasada conversaciones que no le correspondía escuchar, pero que la habían mantenido en alerta. Y aquella noche, cuando vio al joven Octavio salir al pasillo apretando el celular, supo, sin que nadie tuviera que decírselo, que había llegado el momento. Apagó el celular, lo metió en el bolsillo del delantal y siguió recogiendo copas como si nada hubiera pasado, pero la noche, en la mansión Carvajal, ya había cambiado de dueño. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas de la sala azul antes de que Amparo recordara dónde estaba. Por un segundo no entendió las sábanas, no entendió la almohada blanda, no entendió el techo alto con flores de yeso, y entonces escuchó la respiración pequeña de Emilia a su lado, y todo le volvió de golpe. La fiesta, la niña corriendo por el salón, el medallón, el señor de la silla llorando. Se sentó en la cama. El corazón disparado. Pensó: hoy me echan. Hoy no solo me echan, hoy quizás me denuncien por haber traído a la niña sin permiso. Hoy todo se cae. Tocaron la puerta. Suave. «Señora Amparo, soy Fermín». Amparo se levantó rápido. Acomodó el delantal. Se pasó la mano por el cabello. Abrió. «Don Fermín, disculpe. Ya me he visto. Ya me voy. Le prometo que no voy a volver». Fermín la miró con paciencia, como uno mira a alguien que está acostumbrado a pedir perdón por respirar. «Señora, el señor pregunta si puede acompañarlo a desayunar. Con la niña, si está dispuesta». Amparo se quedó muda. «Disculpe, el señor Tomás la espera en el comedor pequeño. Le pide el favor de bajar. Pero yo soy del servicio. Yo no... Señora, ayer su hija hizo algo que no había pasado en esta casa en muchos años. El señor solo quiere conversar. Por favor». Amparo miró hacia atrás, a Emilia, que dormía con la boquita un poco abierta, las pestañas largas pegadas a las mejillas. Sintió que ese momento, ese instante exacto, era una bisagra, que de un lado había sido toda su vida y del otro empezaba algo distinto, y que todavía no sabía si lo distinto iba a ser bueno o iba a ser peor. «Bajamos en 15 minutos, don Fermín». «Gracias». El comedor pequeño tenía una mesa redonda de madera y una sola ventana grande que daba a un jardín. Tomás ya estaba ahí, sin saco, solo camisa, como si quisiera quitarse todo lo formal que pudiera. Cuando Emilia entró, sonrió tímido. La niña corrió hacia él sin pedir permiso. Le dio un beso en la mejilla. Se sentó en la silla de al lado. «¿Hay panqueques?», preguntó la niña. «Hay panqueques», respondió Tomás, y por primera vez en su voz había algo tibio. Desayunaron. Hablaron poco al principio. La niña habló mucho, como hablan las niñas pequeñas, sobre el gato de la vecina, sobre un dibujo que estaba haciendo, sobre que la abuela tose mucho últimamente y le da pena. Cuando Emilia se levantó a perseguir una mariposa por la ventana, Tomás se inclinó hacia Amparo. «Señora, necesito pedirle algo, y quiero que sepa que tiene todo el derecho de decirme que no. Dígame, señor. Quiero ver a su madre. Quiero verla hoy, si es posible». Amparo cerró los ojos. Las manos se le pusieron frías de golpe. «Señor, mi madre está mayor. Se cansa. No siempre habla muy claro. No quisiera que... Señora Amparo, yo no la voy a cansar. Yo necesito agradecerle algo. Algo que llevo años sin poder agradecerle. Solo eso. Si después ella me dice que me vaya, me voy. Pero permítame ir». Amparo se quedó callada un largo rato. Miró a Emilia trepada en la silla mirando la mariposa. Miró las manos de Tomás sobre el mantel, que temblaban un poquito como temblaban las manos de su madre cuando hablaba del pasado.
De acuerdo, señor. Gracias. Pero antes le tengo que decir algo, para que usted no se sorprenda. Dígame. Mi madre no vive en una casa bonita, señor. Vivimos en un cuarto en un edificio viejo. La pintura está manchada. Hay humedad. Se va a ver feo. No quiero que cuando usted llegue piense que... Tomás levantó la mano para detenerla. Suave. Señora, si yo entrara hoy a la casa más humilde del país, yo sería el que tendría que pedir perdón por entrar, no usted por recibirme. A Amparo se le llenaron los ojos de lágrimas. No las dejó caer. Asintió. Antes de salir, Tomás le pidió a Fermín que llamara a una sola persona, su abogada de toda la vida, doña Inés Quiroga, y que viniera a la casa antes del mediodía. Nada más, señor. Nada más, Fermín, por ahora. ¿Y el joven Octavio? Si llama, le dices que estoy ocupado. Si insiste, le dices que estoy con mi familia. Esa es la palabra exacta. Mi familia. Don Fermín asintió. Y por primera vez en años, sonrió francamente. El edificio donde vivía doña Genoveva estaba en un barrio que Tomás conocía solo de pasar en auto. Las escaleras eran angostas. La rampa para la silla de ruedas no existía, pero entre Fermín y Amparo subieron con cuidado, peldaño por peldaño, mientras Emilia iba adelante diciendo, «Cuidado, abuelo, cuidado», en cada escalón. La puerta del cuarto era de madera vieja, con una imagen pequeña de la Virgen pegada arriba. Amparo abrió. «Mamá, soy yo. Te traigo visita». Doña Genoveva estaba sentada en una silla de paja junto a la ventana, una manta sobre las piernas, el cabello blanco recogido con cuidado, como ella se peinaba siempre, aunque no esperara visitas. Cuando Amparo entró, la mujer levantó la cabeza despacio. Cuando vio a Tomás detrás, en la silla de ruedas, los ojos se le abrieron grandes. «Madre de Dios», susurró. «Madre de Dios bendita». Tomás avanzó hasta quedar frente a ella. Le tomó las manos viejas, secas, llenas de manchas, las mismas manos que le habían servido sopa 40 años atrás. «Doña Genoveva». «Niño Tomás», dijo ella, y se le rompió la voz. «Niño Tomás, mi niño Tomás». Y los dos, el millonario en silla de ruedas y la mujer humilde junto a la ventana, lloraron juntos sin hablar durante un largo rato, como si necesitaran sacar primero todos los años acumulados antes de poder decir una sola palabra coherente. Amparo tuvo que sentarse, porque las piernas no le aguantaban. Fermín se quedó parado con los ojos llenos. Emilia trepó al regazo de su abuela y le acomodó el pelo. El cuarto era pequeño. Una sola cama de una plaza contra la pared. Una mesita con un mantel bordado a mano de hacía décadas. 2 sillas de paja. Una hornilla en la esquina. Un cuadro de la Virgen con un ramito de flores secas debajo. Y una repisa de madera con 3 cosas. Una foto vieja de Amparo el día que cumplió los 15. Una foto más nueva de Emilia recién nacida en los brazos de doña Genoveva. Y una caja de lata que Tomás reconoció de inmediato. La misma caja de lata en la que en la cocina de la casa Carvajal se guardaban antes los higos confitados. Hacía 40 años. Una caja vieja de galletas con un dibujo de un puente y un río descolorido por el tiempo. Tomás la miró. Genoveva siguió la mirada. «Esa caja», dijo la mujer. «Yo me la traje cuando me echaron. No por robarla. Su mamá me la había regalado a mí, niño Tomás. La de los higos. Yo la guardé siempre. Y ahí adentro guardé el medallón todos estos años, hasta que se lo entregué a esta niña». Tomás avanzó un poco la silla. Tomó la caja. Pesaba menos de lo que recordaba. La abrió con cuidado. Adentro había una cinta vieja de raso azul, un papelito doblado y un mechón de cabello negro envuelto en una servilleta. «¿Qué es todo esto, doña Genoveva?» «El papelito es la única carta que su mamá alcanzó a mandarme antes de irse. La cinta era del primer vestido de 15 de Amparo. Y el mechón...» La mujer se quedó callada un momento. «El mechón es de usted. Yo se lo guardé cuando tenía 8 años, después de cortarle el cabello una tarde antes del internado. Yo cocinaba, pero a veces le cortaba el cabello también. ¿Se acuerda? Su papá no quería gastar en peluqueros para un niño que se iba a meter una gorra. Y yo me quedé con un mechoncito ese día. No sé por qué. A los niños uno los cuida y luego los ve ir y, sin querer, se queda con un pedacito, para acordarse». Tomás levantó la cabeza despacio. Miró a esa mujer mayor que había guardado, durante 40 años,
un pedazo de su cabello de niño en una caja vieja de galletas, y entendió, con una claridad que nunca había tenido antes, lo que había significado para él doña Genoveva, lo que significa para cualquier persona, en cualquier vida, alguien que se queda con un pedacito tuyo, no para sacar ventaja, sino para acordarse. Doña Genoveva. Dígame, niño. Yo no sé cómo voy a hacer para devolverle todos los años que perdimos. No sé, pero le juro por mi madre y por la suya, que voy a intentar. Doña Genoveva sonrió cansada. Niño Tomás, no me deba usted nada. La vida no se devuelve. La vida solo sigue. Y si esta niña me trajo a usted otra vez, yo ya estoy en paz. Yo ya cobré todo lo que me debía la vida cobrar. Cuando doña Genoveva pudo hablar más, lo primero que dijo fue, «Yo no me fui, niño Tomás. Yo no me fui. A mí me echaron». «Lo sé», respondió Tomás. «Ahora lo sé. Yo encontré el medallón. Yo lo encontré. Y cuando fui a guardarlo en su cuarto, ese muchacho me vio. Y al día siguiente me dijeron que ya no me necesitaban. Me dieron un sobre con poco dinero y me sacaron como si yo fuera una ladrona. No diga eso, por favor. Pero yo me lo llevé, niño Tomás. Yo me llevé el medallón, porque sabía que si lo dejaba ahí, no se lo iban a devolver nunca. Y prefería ser ladrona del corazón antes que dejar que ese muchacho se quedara con lo de su mamá». Tomás bajó la cabeza hasta tocarle las manos con la frente. «Doña Genoveva, perdóneme. ¿Perdonar qué, mi niño? Si usted nunca supo nada. Por eso, por no haber sabido, por no haber preguntado, por haberme quedado encerrado en mí mismo todos estos años mientras a usted le hacían esto. Calle. Eso pasó. Yo lo guardé. Yo se lo iba a devolver algún día. Solo que se me iba pasando el tiempo y me iban pesando las piernas y un día le dije a esta niña, «Mire, Emilia, esto es del abuelo Tomás, y un día tu mami va a trabajar en su casa, y cuando lo veas se lo das. Y mira, Tomás, mira la niña». Lo encontró ella sola. Tomás miró a Emilia. La niña le sonrió con esa sonrisa que solo tienen los niños que no saben que están haciendo algo extraordinario. Luego doña Genoveva tomó aire, largo, hondo, como quien va a empezar el verdadero relato. «Niño Tomás, necesito decirle más cosas que oí en aquella casa antes de que me echaran. Cosas que no me correspondía oír, pero que oí porque yo estaba siempre en la cocina, y nadie se acuerda de que en la cocina hay una mujer. Dígame, doña Genoveva, aquel muchacho, Octavio, él fue el que arregló el carro, niño Tomás. Él fue». A Tomás se le congeló la mano sobre las manos de Genoveva. «¿Qué carro?» «El carro de aquella tarde, la tarde del accidente. Yo lo escuché hablando con un mecánico la semana antes. Los frenos. Algo de los frenos. Yo no entendí mucho porque yo no sé de carros, pero entendí lo bastante como para saber que a usted le iba a pasar algo. Yo se lo iba a contar. Le juro que se lo iba a contar. Pero esa misma tarde fue el accidente. Y cuando yo intenté hablar después, el muchacho me vio y se me acercó y me dijo, «Señora, hay cosas que es mejor no recordar mal, porque la memoria a veces se confunde y se mete a la gente en problemas que no son». Esas fueron sus palabras. Yo me quedé callada de miedo. Yo ya estaba mayor. Yo solo tenía esta hija, y esta hija no tenía a nadie más. Y ese muchacho era el sobrino del Señor. ¿Quién me iba a creer? Me callé. Me callé como una cobarde, y eso no me lo perdoné nunca. Tomás temblaba, no de frío, de algo mucho más hondo. «Doña Genoveva». «Sí, niño. ¿Usted puede repetir todo eso delante de un abogado?» La mujer mayor lo miró con los ojos brillantes, y por primera vez en muchos años se enderezó en la silla de paja. «Llevo 7 años esperando que alguien me lo pidiera, niño Tomás». Aquella tarde, en la sala grande de la casa Carvajal, doña Inés Quiroga abrió un cuaderno de tapas negras y empezó a escribir. Doña Inés era una mujer mayor, de cabello corto canoso, de gestos secos. Llevaba representando a Tomás desde hacía 30 años. Lo había visto firmar su primer contrato grande a los 28. Lo había visto crecer. Lo había visto caer. Y en los últimos tiempos, había visto cómo poco a poco las firmas que llegaban a su despacho, supuestamente firmadas por Tomás, parecían cada vez menos suyas y más de otra mano. Ella lo había advertido.
Tomás, deprimido después del accidente, no había querido escuchar. Octavio es de la familia. Inés, déjame en paz con eso. La abogada había guardado silencio, pero también había guardado copias, muchas copias. A ver, Tomás, dijo doña Inés, ajustándose los lentes. Si lo que me cuentas es verdad, lo que tenemos delante no es solo un robo de un objeto familiar. Es algo más grande, mucho más grande. ¿Cuánto más grande? Hace 3 años, en tu peor momento, tu sobrino te trajo un poder amplio para firmar. Tú lo firmaste. Yo te dije entonces que no era buena idea. Tú me dijiste que ya no te importaba nada. ¿Lo recuerdas? Tomás bajó la cabeza. Lo recuerdo. Con ese poder, él ha movido cosas, ha vendido propiedades, ha cambiado directorios, ha hecho que ciertos socios se incomoden y se vayan, ha hecho que ciertos otros, amigos suyos, entren. Y también ha hecho otra cosa. ¿Qué? Ha intentado, 2 veces, que tú firmes una declaración de incapacidad voluntaria para administrar tu patrimonio en tu nombre y por completo. Yo bloqueé las 2 veces porque tú estabas mal pero no estabas incapaz. Pero la tercera vez la trae él en mano, Tomás. Y la trae para mañana. ¿Mañana? Mañana al mediodía. Convocó una junta de familia y socios. Va a presentar la residencia, el traslado, y al mismo tiempo va a pedir las firmas de los presentes para apoyar la declaración. Quien no firme, queda mal con él. Y con el dinero. Y eso, en su lógica, es suficiente presión. Tomás miró por la ventana. El jardín. El mismo jardín por el que su madre le había enseñado a caminar de niño antes de irse lejos. El jardín donde doña Genoveva le había sacado un caracol del cabello a los 7 años. El jardín donde, después del accidente, él había pasado años sin salir, mirando desde la silla cómo se le caían las hojas a unos árboles que ya no podía tocar. Inés, dime, Tomás, ¿qué necesitas para parar todo esto? La abogada cerró el cuaderno. Lo miró fijo. Necesito el medallón. Necesito a doña Genoveva dispuesta a declarar. Necesito el video que me dijiste que tu mesera grabó anoche. Y necesito una cosa más. Dime, necesito que tú estés mañana en esa junta, en persona, sin esconderte, sin dejar que él te empuje a un rincón. Y necesito que hables tú. Tomás se quedó mirando sus manos. Hacía años que no presidía nada. Hacía años que las juntas pasaban con su silla en una esquina, y su nombre en un papel pero su voz silenciada. Tragó saliva. Está bien, Inés. Mañana hablo yo. Hay un riesgo, Tomás. Si fallamos, si algo no encaja, mañana firmas tu propia incapacidad. Y todo lo que tú construiste pasa a manos de Octavio para siempre. Lo sé. ¿Y aún así quieres ir? Tomás miró el medallón sobre la mesa. La luz de la tarde le rebotó encima. Inés, llevo 7 años escondido en mi propia casa. Si me equivoco mañana, por lo menos me equivoco habiendo intentado algo. No quiero seguir siendo el hombre al que dejaron en la esquina del salón. Aunque me caiga, prefiero caerme empujando. Doña Inés sonrió por primera vez en toda la tarde. Era una sonrisa rara en ella, casi sospechosa. Esa es la primera frase tuya en 5 años que reconozco como tuya, Tomás Carvajal. Esa misma noche, Tomás cometió un error. Quiso darle a Octavio una última oportunidad. No por cariño. Por algo más viejo, por la idea, todavía pegada al fondo del alma, de que el muchacho que él había ayudado a criar después de que su hermana se fue al extranjero, ese chico flaco que había llegado a la casa con 11 años llorando porque no entendía nada, ese mismo chico no podía haberse convertido del todo en lo que parecía. Lo llamó, lo invitó al estudio, cerró la puerta. Octavio, siéntate. Te voy a hablar como si estuvieras hablando con tu padre. Octavio se sentó, sereno. Frío. Lo que pasó anoche, siguió Tomás, lo voy a olvidar. Si tú me das una sola explicación honesta de algunas cosas, una sola. Y si me dices la verdad, yo no voy a hacer nada mañana. Te lo prometo. Solo necesito saber. Pregunta, tío. El medallón. ¿Tú sabías dónde estaba? Octavio sonrió un poco. Tranquilo. Tío, esa cocinera vieja me robó muchas cosas. Yo lo dije en su momento. Nadie quiso oírme porque tú estabas convaleciente. Si ella tenía el medallón, lo robó ella. Es lo más probable. Tomás sintió algo cerrarse en el pecho. ¿Y los frenos del carro? ¿De aquel carro? Octavio levantó las cejas. ¿De qué frenos hablas, tío? Octavio, te estoy dando una oportunidad. Una sola.
Tío, yo creo que tú estás cansado. Llevas un día muy largo. Esa señora Genoveva está mayor, le falla la cabeza, se inventa cosas. Y esa otra mujer, la de la limpieza, vio una oportunidad y la aprovechó. Mañana, cuando tú estés más tranquilo, vas a darme la razón. Mañana, repitió Tomás. Despacio. Mañana descansa, tío. Yo me ocupo de todo. Yo siempre me ocupé de todo. Octavio se levantó. Le palmeó el hombro a Tomás y salió. Tomás se quedó solo, el medallón en la mano, y una sola idea clara. Le había regalado a Octavio toda la noche para preparar lo que fuera. Había sido, otra vez, demasiado bueno con la persona equivocada. Sintió rabia, sí, pero más que nada sintió algo nuevo, algo que no había sentido en años. Sintió decisión. Se quedó horas en el estudio, mirando el medallón en la mano, y empezaron a llegarle, sin pedirlas, las imágenes de un Octavio que llevaba años sin poder ver entero, porque la traición de los últimos meses le había emborronado todo lo anterior. El Octavio de 11 años, llegando a la casa Carvajal con una maleta más grande que él, porque su mamá lo había mandado solo en un avión y le había dicho al chofer que lo dejara en la puerta y se fuera. El niño parado en el umbral con los ojos rojos y un sándwich aplastado en una bolsa de papel que su mamá le había puesto para el camino y que él no había sabido tirar. Tomás lo había abrazado en aquel pasillo. Le había dicho: «Esta es tu casa también, sobrino. Yo no soy tu papá. No te voy a hacer pasar como tu papá, pero soy tu tío. Y un tío sirve para algunas cosas». El Octavio de 14, pidiendo permiso para no ir al colegio porque le dolía el estómago, cuando en realidad lo estaban molestando los compañeros. Tomás lo había sentado en la cocina con doña Genoveva. Le había dicho que se quedara la mañana y había ido en persona al colegio a hablar con los profesores. El niño lo había mirado con una mezcla de vergüenza y agradecimiento que Tomás nunca había olvidado. El Octavio de 17, sacando la mejor calificación de su clase, mostrándole el papel a Tomás como quien muestra un trofeo, y Tomás abrazándolo orgulloso, porque sentía, sin tener que decirlo, que aquel chico le había salido bueno. ¿Cuándo se había roto? ¿En qué momento exacto? Había sido cuando su madre Beatriz dejó de llamar tan seguido. Había sido cuando Tomás se enfocó tanto en la empresa que dejó de almorzar con él los domingos. Había sido cuando lo contrató para un puesto demasiado alto, demasiado rápido, dándole un poder que su edad no aguantaba. Tomás no encontró el momento. Probablemente no había habido un momento. Probablemente las personas no se rompen en un momento, sino en muchos pequeños desvíos que nadie notó a tiempo. Pero él, Tomás, sí había sido uno de los que no había notado. Y eso, mañana, también iba a tener que decirlo. Y por primera vez desde el accidente, esa noche durmió de un solo tirón, hasta el amanecer, con el medallón sobre el pecho. La sala de juntas del Grupo Carvajal estaba llena. Esa era la palabra, llena. No de personas elegidas por Tomás, sino de personas convocadas por Octavio en los últimos 3 días. Socios, primos, 2 notarios, un médico que firmaba certificados con demasiada facilidad, la esposa de Octavio, un par de antiguos amigos de la familia que ya casi no eran amigos, solo invitados eternos al festín. Octavio presidía, como había presidido los últimos meses, traje impecable, pelo perfecto, sonrisa lista. Tomás entró por la puerta de servicio, empujado por Fermín, porque la puerta principal no tenía rampa todavía, porque nadie había mandado poner rampa en años, porque en aquella sala, durante mucho tiempo, no se esperaba que el dueño verdadero entrara nunca. Cuando Tomás apareció en el umbral, se hizo silencio. Octavio sonrió. «Tío, pasa por favor. Te estábamos esperando. Aunque pensaba que íbamos a empezar sin ti, viendo lo cansado que estabas anoche». «No estoy cansado, Octavio. Estoy descansado. Por primera vez en años». Hubo una pausa. La sonrisa de Octavio no se movió, pero algo detrás de los ojos sí. Doña Inés Quiroga entró detrás de Tomás, cuaderno negro en la mano. Doña Genoveva entró después, apoyada en el brazo de Amparo. Emilia se quedó en la antesala con Fermín, dibujando con un lápiz de color sobre una hoja en blanco. «Tío», dijo Octavio levantando una ceja, «esto es una junta privada. Ellas no pueden estar aquí».
Esta es mi casa, Octavio, y esta es mi empresa. Y a partir de hoy, en esta sala entran las personas que yo digo. Algunos socios se removieron en sus asientos. Tío, yo entiendo que estés agitado, pero tenemos una agenda muy clara hoy y... La agenda cambió. Tomás avanzó hasta la cabecera de la mesa. Fermín le acomodó la silla de modo que él quedara, por primera vez en años, en el centro exacto, a la vista de todos. «Doña Inés», dijo Tomás, «por favor». La abogada abrió el cuaderno, sacó un sobre de adentro, sacó otro. Sacó un pequeño aparato con un cable, lo conectó a la pantalla de la pared. «Buenos días», dijo. «Voy a ser breve y voy a ser exacta. Lo que voy a presentar son hechos verificables. Cualquiera que quiera salir de la sala antes de oírlos, está en su derecho. Pero quien se queda como testigo». Nadie se movió. «Hace 7 años», siguió doña Inés, «el señor Tomás Carvajal sufrió un accidente automovilístico. La versión oficial fue una falla mecánica. Aquí tengo el informe original del taller que revisó el carro 3 semanas antes del accidente. Aquí tengo el informe posterior, después del accidente, de un perito independiente que en su momento fue ignorado. Y aquí tengo una grabación, hecha por la señora Marisol Tafolla, en la que el joven Octavio Bustamante, hace 2 noches, da instrucciones telefónicas para hacer desaparecer a la familia Núñez, antes de que el señor Tomás las encuentre primero. Apretó un botón. La voz de Octavio, clara, llenó la sala. Y si pregunta cualquiera por esto no existe. Esta llamada no pasó, estamos claros. Octavio se rió. Esa fue su primera reacción. Una risa corta, de desprecio. Eso lo puede haber dicho cualquiera. Eso es una grabación cortada. Eso no prueba nada. Eso es absurdo. Doña Inés siguió como si no lo hubiera oído. La señora Genoveva Tafolla, presente en esta sala, sirvió en la Casa Carvajal durante 32 años. Fue despedida sin explicación adecuada hace 7 años, días después del accidente del señor Tomás. Está dispuesta a declarar formalmente que escuchó al joven Octavio Bustamante hablar con un mecánico, una semana antes del accidente, sobre los frenos del vehículo. Está dispuesta también a declarar bajo juramento que encontró en el dormitorio del joven Octavio el medallón personal del señor Tomás, supuestamente perdido en el accidente, y que por ese hallazgo fue despedida y amenazada para que no hablara. Octavio dejó de reírse. «Esto es indignante. Esa señora está mayor, tiene problemas. La familia ha cuidado de ella siempre». Doña Genoveva, de pie todavía apoyada en Amparo, lo miró y le habló por primera vez. «Joven, yo cuidé de usted desde que llegó a esa casa con 11 años. Yo le hice las sopas. Yo le calenté la leche. Yo le sequé las lágrimas las primeras noches que durmió ahí, porque su madre lo había mandado solo, y usted lloraba bajito para que el señor Tomás no lo oyera. ¿Se acuerda usted de eso?» Octavio apretó la mandíbula. «Eso no... Yo me acuerdo, joven. Y por eso me dolió tanto cuando creció y se convirtió en lo que se convirtió. Yo me callé 7 años, pero hoy hablo. Y hablo porque esa niña que está en la sala de al lado, esa niña, vino sola por el medio de un salón a abrazar al hombre que a usted le da vergüenza tener cerca. Y yo no puedo permitir que mi nieta haya hecho ese gesto, y yo siga callada como una cobarde». Hubo un silencio largo. Algunos socios se taparon la boca con la mano. Octavio cambió de táctica. A ver, está bien. Yo reconozco que pude haber tomado decisiones discutibles en algún momento. Hubo presión, hubo confusión. Mi tío estaba muy mal después del accidente. Yo asumí el peso de la familia cuando nadie más lo hizo. Hubo errores, sí, pero todo lo que hice, lo hice por la empresa, por preservar el legado. Mi tío puede confirmar que ha sido un cuidado constante. Tomás levantó la mano. Octavio. «Tío, hace 3 años trajiste un papel para que yo firmara una declaración de incapacidad voluntaria. Hace 2 años trajiste otro. Hace 1 mes trajiste otro. Hoy traes otro, que está en esa carpeta azul a tu derecha. ¿Querías preservar el legado? ¿O querías quedarte con él?» Octavio miró la carpeta como si la viera por primera vez. «Esa carpeta no es mía, tío. Inés». La abogada caminó hasta la carpeta. La abrió, sacó el papel, lo leyó en voz alta lo suficiente para que todos en la sala oyeran las palabras transmisión total, irrevocable, presidencia perpetua,
Asignaciones a partir de la fecha. Tío, eso lo trajeron ellos, los abogados. Eso es un protocolo. Eso es una formalidad. Octavio. Suficiente. Octavio se levantó. La silla se tambaleó detrás suyo. Tío, llevas 7 años en una silla. 7. Y hace 7 años que esta empresa se sostiene porque yo la sostengo. Yo. Tú estabas hundido. Tú no salías. Tú no firmabas. Yo te di una empresa que ya no querías. Yo te di una vida que ya no podías vivir. Y ahora vienes con una vieja, una sirvienta y una niña a humillarme delante de todos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Y Octavio, en el momento exacto en que terminó la frase, supo que había hablado de más. Una socia mayor, doña Aurora Mendieta, se levantó despacio. Joven Octavio. Yo conocí a su tío cuando él tenía 22 años, recién salido de la universidad. Y le voy a decir una cosa que su generación no entiende. Una empresa no se sostiene con firmas, se sostiene con palabra. Y la palabra de su tío vale en esta ciudad lo que vale, gracias a 30 años de no faltar a ella. Si usted firmó cosas en su nombre, si usted lo encerró, si usted hizo lo que dijo aquí esta señora, usted no salvó nada. Usted ensució un apellido. Otros socios asintieron. Otro se puso de pie. Otra mujer empezó a recoger sus cosas. Un señor de barba blanca, sentado al fondo, dijo claro y sin levantarse: yo retiro mi firma de apoyo a la declaración de incapacidad. La retiro hoy mismo, y le pido al notario aquí presente que conste. El notario asintió y empezó a anotar. Otra socia, una mujer joven que había sido contratada por Octavio hacía un año, bajó la cabeza y dijo casi en voz baja: Yo no sabía de todo esto. Yo creí lo que él me contó. Si hay alguna manera de que yo arregle lo que firmé sin saber, díganmela. El médico que firmaba certificados con demasiada facilidad se levantó del asiento sin decir nada y caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Salió con el cuello rojo. La esposa de Octavio se quedó congelada. No lloraba, no hablaba. Solo miraba la mesa como quien intenta entender por qué el mantel parece de pronto un objeto desconocido. Octavio quedó en el medio, solo, la sonrisa caída, la mano floja sobre la mesa. Esa misma mesa donde durante meses había firmado todo lo que había querido firmar. Esa misma mesa que había construido su tío desde antes de que él naciera. Esa mesa, ahora, lo miraba a él como si fuera un extraño que se había sentado en una silla que no le correspondía. Doña Genoveva, sin haber vuelto a sentarse, dijo una sola cosa más, suave, como quien echa la última pala de tierra sobre algo que ya no se mueve. Joven Octavio, yo le voy a decir una cosa que mi madre me dijo a mí cuando yo tenía 18 años. Quien necesita esconder algo, primero esconde a los testigos. Pero los testigos no siempre se quedan donde uno los esconde. Y la verdad no se grita. Solo necesita un poco de tiempo y un testigo honesto. Eso es todo. Y a la verdad le sobra tiempo, joven. La verdad es la cosa más paciente del mundo. Tomás lo miró, sin furia, sin alegría, con algo muy pesado y muy claro al mismo tiempo. Octavio, sal de mi casa, hoy, antes de que oscurezca, y de mi empresa, mañana. Todos los poderes que firmaste en mi nombre quedan revocados a partir de este momento por el notario que está aquí presente. La señora Genoveva, su hija y su nieta, son mis invitadas hasta que ellas decidan otra cosa. Y la próxima vez que tu nombre aparezca en una conversación entre nosotros, será porque tú aprendiste algo de todo esto. No antes. Octavio abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No le salió nada. Doña Inés se acercó. Le entregó un sobre con la documentación oficial y le señaló la puerta sin ningún gesto teatral. Cuando Octavio salió de la sala, salió caminando como sale alguien que no sabe ya hacia dónde va. Atrás dejaba una sala llena. Pero atrás dejaba, también todo. Y en la antesala, una niña pequeña con un lápiz de color en la mano, levantó la cabeza al oír los pasos. Vio a Octavio, lo miró y le dijo, sin saber que era la frase más exacta que se podía decir en aquel pasillo, en aquel momento: «Tienes la cara triste». Octavio se detuvo. 1 segundo. 2. Bajó la mirada. Y siguió caminando sin contestar. Esa misma noche, en un departamento del otro lado de la ciudad, Octavio Bustamante se sentó en el sofá sin encender ninguna luz.
Su esposa había metido cosas en una maleta sin decirle nada, y había salido sin despedirse. La puerta había hecho un clic seco que él escuchó como si lo escuchara desde lejos, desde abajo del agua. Encendió el celular. Tenía 32 llamadas perdidas. 0 mensajes de cariño. 29 eran de gente de la empresa preguntando qué había pasado. 3 eran de un periodista. 2 eran de su madre, Beatriz, desde Europa. Las miró un largo rato. No las atendió. No supo qué responder a una mujer que llevaba años sin llamarlo, y que, justo ahora, sí llamaba. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró la ciudad. Pensó por un momento en hablar con un amigo, pero se dio cuenta, con una claridad muy fea, de que casi no tenía amigos. Tenía conocidos que lo habían respetado por su apellido, por su cargo, por el dinero que él movía y que, en cualquier momento, podía mover hacia ellos. Y ahora ese cargo no existía, y ese dinero ya no era suyo, y de pronto resultaba que el respeto tampoco lo había sido. En el bolsillo le quedaba una hoja arrugada. La sacó. Era un dibujo. Lo había agarrado sin pensar de la antesala de la junta, donde aquella niña pequeña lo había estado pintando. Era un dibujo torpe, lleno de garabatos, de un hombre en una silla con ruedas y de una niña en vestido rojo abrazándolo. Encima, la niña había escrito con letras grandes y temblorosas una sola palabra: abuelo. Octavio miró ese dibujo en silencio. Lo dobló de nuevo. Lo guardó. No lloró todavía. No esa noche. Eso vendría después, en otra noche, cuando empezara a entender de verdad lo que había hecho. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, Octavio Bustamante se acostó sin sentir que era el dueño de nada. Y aunque le dolió mucho, también, en algún rincón muy hondo donde él ya no entraba hacía tiempo, sintió un alivio pequeño, como cuando uno deja de cargar un peso que llevaba sin saberlo. La grabación de Marisol Tafolla nunca se hizo pública. Doña Inés fue clara con Tomás. La justicia se hace sin redes sociales, y los apellidos viejos no se ensucian de gusto, ni siquiera los apellidos manchados. Pero la historia es así. Se filtró. Como se filtran siempre las historias verdaderas, gota a gota, por boca de quienes estuvieron y no aguantaron callarse. La empleada que recogía copas la noche de la fiesta contó lo del abrazo de la niña a su hermana. La hermana lo contó en una peluquería. La peluquera lo contó a una clienta que era reportera. La reportera, sin nombres, escribió una columna corta titulada «La niña que cruzó un salón». La columna se compartió. Mucho. Demasiado. Días después, alguien del servicio de la mansión contó, también sin nombres, que el dueño de la casa había sacado al heredero en silencio y había llevado a una mujer mayor, despedida hacía años, a sentarse a su mesa. La gente empezó a juntar las piezas. No oficialmente. En conversaciones. En grupos de mensajería. En desayunos de oficina. ¿Era el grupo Carvajal? No. ¿O sí? ¿Y el sobrino dónde fue que se fue? Octavio Bustamante no apareció más en eventos públicos. Su esposa pidió permanecer fuera de la prensa. Su empresa adoptiva, donde lo habían recibido como consultor, lo dejó ir en pocos días. Pero algo, mucho más importante para Tomás, ocurrió en paralelo. Su hermana llamó. Beatriz Carvajal vivía en Europa hacía décadas. Después de un desencuentro con el padre de ambos, se había casado con un hombre allá, y había tenido a Octavio antes de que el matrimonio se rompiera. Cuando el chico tenía 11 años, ella había sentido que no podía con todo, y había pedido a Tomás que lo recibiera. Solo por unos años, hasta que yo me estabilice. Tomás había aceptado. Beatriz nunca había vuelto. Era ese el hueco que Octavio había convertido en herida. Era ese hueco el que Octavio había usado para construir su pequeña fortaleza de resentimiento dentro de la casa Carvajal. Cuando la noticia le llegó a Beatriz, a través de un amigo común, llamó por primera vez en 5 años. Tomás. Beatriz. ¿Es verdad? Es verdad. Todo. Hubo un silencio largo. Luego, llanto. De los dos lados. Yo te lo entregué, Tomás. Yo te entregué a mi hijo. Yo te dije, cuídalo. Y luego no volví. Y luego me quedé lejos. Y luego me convencí, año tras año, de que ya estaba grande, de que ya estaba bien, de que tú lo habías criado mejor de lo que yo hubiera podido. Y en el fondo,
No fui a verlo nunca porque tenía vergüenza. Beatriz, tú no eres responsable de lo que él decidió hacer. Sí lo soy. En parte. Por lo menos en la parte que me toca. Y necesito ir. Necesito ir a verte. Y necesito ir a ver a mi hijo. Aunque sea para escucharlo decir cosas que me van a doler. Ven, Beatriz, ven cuando quieras. Esa noche, en la sala azul, Tomás miró a Emilia que dormía abrazada a Amparo. Doña Genoveva se había instalado, por petición expresa de Tomás y aceptación dudosa de ella, en uno de los cuartos de la casa, con todas las comodidades que sus piernas necesitaban. Fermín, por primera vez en años, había hecho una cena entera de 3 tiempos sin que se la pidieran. La verdad no se grita, solo necesita un poco de tiempo y un testigo honesto. Y la casa Carvajal, después de mucho, mucho tiempo, había vuelto a oler a comida de verdad. Beatriz llegó 3 semanas después. Trajo 2 maletas y una lista larga de cosas que quería decir y que se le olvidaron casi todas en el aeropuerto. Cuando entró a la casa, no fue al salón principal. Fue derecho a la cocina. Se quedó en la puerta. Miró a doña Genoveva sentada junto a la mesa con un plato de sopa al frente. Doña Genoveva, niña Beatriz, yo le pido perdón. ¿Perdón de qué, mi niña? Por todo lo que pasó cuando yo no estaba. Por dejarlo a usted sola. Por dejar a mi hermano solo. Por no haber sabido nada de nada. Yo no sé si usted me puede perdonar. Pero quería decírselo de frente. Doña Genoveva tendió la mano. Beatriz la tomó. Niña, aquí en la cocina no se cobran cuentas. Aquí se sirve sopa. Siéntese. Beatriz se sentó. La mujer mayor le sirvió un plato. Y por unos minutos las dos comieron en silencio, como si los años no hubieran pasado. Después, Beatriz fue a ver a Tomás. Lo abrazó. Lloraron. Hablaron de cosas que no se habían dicho nunca. Hablaron también de Octavio. ¿Dónde está, Tomás? Está en un departamento que él tiene en su nombre, en otro barrio. Yo le mando preguntar por Fermín cada cierto tiempo. No quiere recibirme aún, pero recibe los mensajes. No me los devuelve. Tú quieres que vuelva. Quiero que aprenda. Después ya veremos. No es por mí, es por él. Si yo le abro la puerta hoy, él entra igual de roto que como salió. Y eso no le va a servir. Hay cosas que solo se aprenden estando un rato afuera. Beatriz asintió. Voy a ir a verlo yo. Ve. Beatriz lo visitó al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Las primeras visitas, Octavio casi no hablaba. Le abría la puerta. La dejaba pasar. Se quedaba en silencio mirando la pared. La 4ª visita, lloró por primera vez en su vida adulta delante de su madre. La 6ª visita, le pidió perdón con palabras simples. La 4ª visita fue la más dura. Beatriz había llevado un caldo en una olla, porque era lo único que se le había ocurrido llevar, como llevan las madres cuando ya no saben qué decir. Se sentaron en la cocina del departamento. Octavio destapó la olla, olió, y de pronto, sin avisar, las lágrimas empezaron. Mamá, dijo, yo no sé en qué me convertí. Yo tampoco lo sé, mi hijo. Pero sí sé en qué te puedes convertir todavía. Si tú quieres. ¿Cómo? Despacio, muy despacio. No de un día para otro. No con un gran gesto. Despacio como se cocina lo bueno. Levantándote temprano. Trabajando sin que nadie te aplauda. Pidiendo perdón a 5 personas que tú sabes que tienes que pedir perdón. Después a otras 5. Y un día cualquiera, dentro de unos años, te vas a dar cuenta de que ya no eres el que eras. No porque te lo dijeron, porque lo construiste. Octavio no dijo nada. Sirvió 2 platos. Se sentaron a comer. Y Beatriz, por primera vez en 30 años, le dio de comer a su hijo en una mesa pequeña, sin lujos, sin testigos, en silencio. Y entendió, ahí, que ese momento humilde quizás había sido el que les había faltado siempre. La 6ª visita, Octavio le dijo a su madre algo que llevaba días preparando. Mamá, yo le quiero pedir perdón a la señora Genoveva. En persona. Sé que no me corresponde pedirlo. Sé que ella no tiene que perdonarme. Pero quiero ofrecérselo. Aunque me eche del cuarto. Beatriz le tomó la mano. Asintió. Se lo organizaron a través de Fermín. Doña Genoveva aceptó recibirlo, después de pensarlo 2 días. Cuando Octavio entró a aquel cuarto pequeño donde la mujer mayor estaba sentada en su silla de paja,
Se arrodilló sin que nadie se lo pidiera. Le tomó las manos y le dijo con voz quebrada: «Doña Genoveva, yo le robé años de su vida. Yo le robé el trabajo. Yo le robé la casa donde usted era parte. Yo le robé el descanso. Yo no le voy a pedir que me perdone. Solo le voy a pedir que sepa que yo, todos los días que me queden, voy a tratar de hacer una cosa pequeña que compense una cosa pequeña de las que yo le hice. Y cuando se me acaben los días, ojalá la suma me dé al menos para empatar». Doña Genoveva lo miró un largo rato. Le pasó la mano por el cabello, como cuando él tenía 11 años y lloraba bajito en la cocina. «Mi niño», dijo, «yo lo perdoné el día que su tío lo sacó de aquella sala sin pegarle, porque entendí que su tío todavía lo veía como hijo, y yo todavía lo veo como aquel niño que comía 3 galletas en mi cocina. La gente como yo, joven, no se queda con rencores. No tenemos espacio. Ya tenemos demasiado equipaje cargado en estas piernas. Ahora levántese y vaya a hacer las pequeñas cosas que le prometió a la vida. Vaya, yo lo voy a estar mirando desde aquí». Octavio se levantó, le besó las manos, salió de aquel cuarto distinto a como había entrado. No fue una redención mágica. No volvió todo a la normalidad. Pero algo, lentamente, empezó a abrirse en él, como se abren las cosas que estaban congeladas hacía mucho. Mientras tanto, en la mansión, otra cosa empezaba a abrirse también. Amparo aceptó, después de mucho dudar y de muchas conversaciones honestas con Tomás, un puesto fijo como administradora del personal de la casa, no por caridad. Porque Tomás insistió en que la mujer que había entrado 3 semanas antes empujando un carrito de limpieza era la que mejor conocía a cada uno de los que trabajaban allí. Tú sabes quién pasa por dificultades. Tú sabes quién tiene un hijo enfermo. Tú sabes quién está aguantando turnos imposibles. Yo necesito esos ojos. Amparo aceptó. Y lloró sola en la habitación esa noche, abrazada a Emilia que dormía, porque era la primera vez en su vida que alguien le decía: «Tú sabes», en lugar de «tú no sabes». Doña Genoveva se quedó. No se movió de la casa Carvajal después. Pasaba las mañanas en la cocina, supervisando, contando historias. Pasaba las tardes en el jardín con Tomás. Le hablaba de cosas pequeñas, una receta, una vecina, un caracol que Emilia había encontrado. Y Tomás, día a día, descubría algo que llevaba años negándose a aceptar: que la familia no es siempre la que viene en los apellidos, que a veces la familia viene de la gente que se queda cuando no había razón para quedarse, de la gente que recoge un medallón del suelo y lo guarda durante 7 años para devolverlo, de una niña pequeña que cruza un salón sin saber por qué. Una niña pequeña enseñó a un salón entero lo que 100 adultos olvidaron. Pasaron los meses. La casa Carvajal cambió. Mandó poner rampas en la entrada principal, en la sala de juntas, en cada lugar donde antes había una escalera escondida. «Una casa donde el dueño no puede entrar por la puerta de adelante», dijo Tomás un día. «Es una casa que ya tenía algo torcido antes de que yo llegara a la silla». Cambió el equipo directivo del grupo Carvajal. No por venganza, por verdad. Quien había firmado en su nombre quedó fuera. Quien había sostenido la empresa con honestidad subió. Doña Inés estuvo en cada reunión, cuaderno negro en la mano, anotando todo. Y se hizo una cosa más, una más grande. Tomás convocó una rueda de prensa pequeña. No buscó cámaras de farándula, solo periodistas que escribieran sobre temas serios. Beatriz estuvo a su lado. Doña Genoveva estuvo en la primera fila, con Amparo y Emilia. Don Fermín, por una vez, no estaba detrás. Estaba al lado de Tomás, en el podio. Tomás abrió una carpeta, sacó un papel y leyó: «Buenas tardes, mi nombre es Tomás Carvajal. Llevo 7 años en una silla de ruedas. Y llevo 7 años creyendo que en una silla de ruedas a uno se le acaba algo. La voz, sobre todo. Y el lugar». Hizo una pausa. Una niña pequeña, una tarde, atravesó un salón lleno de personas importantes y vino a abrazarme. Me preguntó por qué nadie me abrazaba. Yo no le supe contestar entonces. Ahora ya lo sé. Nadie me abrazaba porque yo había dejado de pedir un abrazo. Nadie me veía porque yo había dejado de querer ser visto. El cuerpo se cansa. La dignidad no. Pero yo se la había prestado a otra persona durante 7 años.
Y otra persona se la había gastado entera. Otra pausa. Algunos periodistas dejaron de escribir. Hoy vengo a anunciar dos cosas. La primera, ya está hecha. El Grupo Carvajal vuelve a estar dirigido por personas honestas, las que estaban cuando había que estar, las que se quedaron cuando me dejaron en una esquina. Algunas son personas que ustedes no conocen porque nunca se hicieron notar, pero existen, y son la espina dorsal de cualquier cosa que valga la pena. La segunda cosa que vengo a anunciar es una fundación. Se llama Fundación Genoveva Tafolla. Murmullos en la sala. Doña Genoveva, en la primera fila, se llevó la mano al pecho. Sí, doña Genoveva, lleva su nombre. Y le aviso que no me lo va a poder rechazar porque ya está firmado, ya está en el notario, y las cosas que firma doña Inés no se devuelven. Risas suaves. Un periodista se llevó el pañuelo a los ojos. La Fundación Genoveva Tafolla va a apoyar a personas mayores que sirvieron en casas de familia toda la vida y que llegaron al final del camino sin nada en sus manos. Va a apoyar a sus hijas y a sus hijos. Y, sobre todo, va a apoyar a sus nietos. Porque los nietos de las cocineras del país son los que terminan limpiando, sirviendo, repartiendo, sin que casi nadie les pregunte cuántos idiomas hablan o qué soñaban a los 6 años. Quien necesita esconder algo, primero esconde a los testigos, pero a los testigos también se les puede sacar de la sombra. Y eso es lo que vamos a hacer. Aplausos. Suaves al principio. Más fuertes después. Tomás levantó la mano para que se callaran. Quiero decir 2 cosas más. Primero, a quienes han pasado por algo parecido a lo que pasé yo. A quienes se sienten apartados, sentados en una esquina del salón mientras los demás brindan. Ustedes existen. Y existen entero. No le crean al espejo cuando el espejo está sucio. Búsquense gente que les limpie el espejo. Hay más buena gente en el mundo de la que ustedes piensan ahora mismo, solo que no siempre llega con el rostro que esperábamos. Y segundo, a quienes alguna vez hicieron lo que mi sobrino me hizo a mí, a quienes alguna vez decidieron que un familiar débil era una oportunidad, a quienes entraron por la puerta del cariño y salieron con las manos llenas de cosas que no eran suyas. Ustedes también pueden cambiar. No es tarde. Un apellido no se hereda, se honra. Mientras estén respirando, hay tiempo. Pero el primer paso es uno solo, y es dificilísimo, y es decirle a alguien en voz alta, me equivoqué. Si lo dicen, todo lo demás puede llegar. Tomás bajó el papel. Buscó con la mirada a Emilia. La niña le sonrió desde la primera fila y le mandó un beso con la mano. Gracias, dijo Tomás. Gracias por escuchar. Los aplausos duraron más de lo que cualquiera había esperado. En las semanas siguientes, los fragmentos del discurso empezaron a circular. Los repostearon empleadas domésticas. Los compartieron enfermeras de hospitales geriátricos que llevaban años cuidando ancianos abandonados. Los pasaron padres a hijos por mensajes privados con frases como «Mira esto y dime si no te recuerda al abuelo». Una maestra de una escuela rural lo puso en la pizarra de su salón con una sola frase escrita arriba con tiza. «Niños, esto es para que no se les olvide quiénes son». Llegaron cartas a la casa Carvajal, cientos, miles, después. Cartas a mano, con la letra inclinada de quienes habían aprendido a escribir tarde. Cartas escritas por nietos en nombre de abuelas que no habían podido ir a la escuela. Cartas que decían cosas pequeñas. Yo cuidé 35 años a una familia que en los últimos 10 ya no me llamaba para los cumpleaños. Su discurso me hizo llorar de una manera que llevaba años sin llorar. O cosas más grandes. Yo soy ese sobrino. Yo me equivoqué con mi tío hace 8 años. No sé si todavía estoy a tiempo. Pero hoy, después de oírlo, le voy a llamar. Tomás leía cada carta que llegaba. No las contestaba todas, porque eran demasiadas, pero las leía. Y a las que más le movían algo, les pedía a Amparo, a Beatriz o a don Fermín que respondieran con 2 palabras cortas y con un sello. Porque aquella correspondencia, descubrió Tomás, era exactamente lo que le había faltado durante años. Voces de personas como él, que habían sido apartadas, que se sintieron de pronto, gracias a una niña pequeña, parte otra vez de algo más grande. Esa misma tarde, en el jardín de la casa, Tomás se quedó solo con Emilia. Amparo estaba dentro con su madre. Fermín había salido a comprar pan con Beatriz. Era una de esas tardes con luz baja, dorada,
en la que las hojas se ven una por una. Tomás tenía a Emilia en el regazo. La niña jugaba con el medallón. Lo abría, lo cerraba. «Abuelo, dime, mi vida, ¿esta señora es tu mamá?» Emilia señalaba la fotografía del medallón. «Sí, mi niña, esa es mi mamá». «¿Y dónde está?» Tomás respiró hondo. Eligió cada palabra. «Está lejos. Hace muchos años que no la veo. Pero a veces, cuando paso la mano por encima de esto, me siento un poco más cerca». ¿Y por qué se fue lejos? Porque tenía que trabajar. Y a veces a las personas la vida les pide cosas grandes, mi niña. Y ellas hacen lo que pueden con lo que les piden. No siempre podemos volver a donde queríamos volver. Emilia se quedó pensando. Cerró el medallón. Se lo devolvió. «Abuelo, dime, si quieres, yo puedo ser un poquito tu mamá». Tomás se quedó muy quieto. Sintió que algo, en algún lugar dentro del pecho, se le acomodaba en su sitio después de muchos años. «Mi vida, eso es lo más bonito que me han dicho. Pero tú no tienes que ser nadie por mí. Tú ya eres tú. Y con eso me alcanza para toda la vida». «¿De verdad? De verdad». La niña le abrazó el cuello, como aquella primera noche. Pero esta vez, Tomás sí supo abrazarla de vuelta, sin pensar, sin temblar, sin pedir permiso, y se quedaron así un largo rato, los dos, mirando el jardín, sin hablar más, hasta que el sol terminó de bajar. Cuando Amparo salió a buscarlos para la cena, encontró a Emilia profundamente dormida en el regazo de Tomás, y a Tomás con los ojos cerrados, una mano sobre la espalda de la niña y otra apoyada en el medallón. Amparo se quedó un momento en el umbral del jardín, sin querer interrumpir esa estampa. Pensó que durante toda su vida había limpiado casas grandes y nunca, ni una sola vez, había visto en aquellas casas grandes algo tan limpio como aquello. Después se acercó. Le tocó el hombro a Tomás con suavidad. «Don Tomás, está fría la cena». Tomás abrió los ojos despacio. Miró a Amparo. Le sonrió. Y le dijo, con la naturalidad de quien dice una cosa que ya estaba dicha hacía mucho, aunque nadie la hubiera dicho todavía en voz alta: «Amparo, ¿por qué no me llamas tío? Si tú quieres, claro. Yo entendería que no. Pero la verdad es que tú sin saberlo me devolviste un pedazo de lo que era yo. Y eso en mi pueblo te hace algo más que jefa». A Amparo se le humedecieron los ojos. Asintió. No le salió la voz para responder, pero pasó la mano, suave, sobre la cabeza de su hija dormida sobre aquel hombre. Y eso fue toda la respuesta que hacía falta. Esa noche, Octavio Bustamante volvió a la casa por primera vez. No volvió como heredero, volvió como sobrino. Llamó a la puerta principal. Pidió a don Fermín, no a un asistente, ser anunciado. Tomás lo recibió en el estudio, solo los dos, sin doña Inés, sin Beatriz, sin testigos. «Tío, Octavio, vine a decirte una cosa, solo una. Si me pides irme después, me voy. Te escucho». Octavio respiró. Le costó, como cuesta lo que llevamos años aguantando. Me equivoqué mucho. No vengo a pedir empleo, no vengo a pedir nada. No vengo siquiera a pedirte perdón porque sé que el perdón no se pide, se gana. Solo vengo a decir, en voz alta, que lo que hice estuvo mal, que llevo meses entendiendo todo lo que hice mal, y que mi mamá y yo estamos hablando otra vez, y que eso, por sí solo, ya me cambió cosas. Si tú nunca me quieres ver más, lo entiendo. Si tú me dices que vuelva en 10 años, vuelvo en 10 años. Pero no quería que pasara más tiempo sin que me oyeras decir esto. Tomás lo miró un largo rato. Luego le hizo un gesto, suave, hacia la silla del frente. «Siéntate, Octavio. Te voy a contar algo de tu mamá cuando ella tenía tu edad. Algo que no te conté nunca porque a esa parte de la historia yo no llegaba antes. Pero ahora sí». Octavio se sentó, despacio, como quien se sienta donde no merece estar todavía, pero le ofrecen la silla igual. Y los dos hablaron hasta tarde, esa noche, en el estudio, sin testigos. Por primera vez en muchos años, Tomás le contó cosas que hacía décadas no contaba. Le habló de cuando Beatriz era una niña de 12 que se trepaba a los árboles. Le habló de la madre de los dos, la abuela de Octavio, que era una mujer brava pero buena. Le habló del padre de los dos, que había sido duro con Beatriz, y por eso ella se había ido a Europa apenas pudo. Le habló de cómo,
Cuando Beatriz le mandó al niño Octavio, Tomás se había prometido cuidarlo distinto, pero en el camino se había puesto a cuidar la empresa más que al niño. Y eso, le dijo, también había sido un error suyo. Tú no te criaste solo, Octavio. Yo estuve. Pero estuve a medias. Y a medias se cría a veces lo peor de los dos lados, lo que no me hace a mí inocente. Pero quizás te ayuda a ti a entender por qué llegamos hasta aquí. Esto que te digo no es para que tú dejes de cargar lo tuyo. Lo tuyo lo cargas, pero no lo cargues solo, porque yo también pongo el hombro a una parte de la carga. Octavio se quedó mirando un punto fijo en el escritorio durante un largo rato. Luego asintió, sin decir nada. Y Tomás supo, viendo ese asentimiento, que algo entre los dos, quizás, podía empezar a reconstruirse de otro modo. No el mismo, eso ya no, pero sí otro, más despacio, más honesto, más de tío y sobrino reales, y no de patrón y heredero. A los meses, la Fundación Genoveva Tafolla empezó a funcionar de verdad, no como una idea bonita, como un trabajo de todos los días. Empezaron a llegar personas. Cocineras mayores que llevaban décadas sin pensión, choferes retirados sin nada en el banco, niñeras que habían criado a 3 generaciones y ahora dependían de la caridad de la cuarta. La fundación les abría una pequeña ayuda mensual, les conectaba con un servicio médico decente, les ofrecía un lugar donde pasar las tardes y compañía. Pero, sobre todo, les preguntaba algo que casi nadie les había preguntado en sus vidas. ¿Cuál es tu historia? Y los hijos y nietos de esas mismas personas empezaron a llegar también. Algunos a estudiar gracias a una beca, otros a contar lo suyo, otros, simplemente, a sentirse ahora vistos por algo que se les debía hacía tiempo. Una mañana llegó doña Eulogia, 82 años, que había trabajado de lavandera durante 60. Llegó con un sobre en la mano. Tomás la recibió en su despacho. Ella le tendió el sobre. Adentro había $70 en billetes pequeños. ¿Y esto, doña Eulogia?, preguntó Tomás. Es para la fundación, señor. Doña Eulogia, la fundación es para ayudarla a usted, no al revés. Lo sé, señor. Pero yo nunca he recibido sin dar. No quiero empezar ahora. Esto es lo que pude juntar este mes. Le pido que lo acepte, aunque sea simbólico. Tomás aceptó el sobre, lo guardó con cuidado, y le pidió a doña Inés que abriera, dentro de la fundación, un fondo aparte, que se iba a llamar el Fondo Eulogia, donde se iban a reunir las pequeñas contribuciones de las propias personas atendidas. Porque una fundación, dijo Tomás aquella tarde a su equipo, no es solo de quien la financia, también es de quien la sostiene, y a esta señora no se le quita la dignidad de aportar, aunque sea con $70. Otra tarde llegó Joaquín, 18 años, nieto de una niñera retirada llamada doña Felisa. Llegó con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Quería pedir una beca para estudiar contabilidad. Lo entrevistó Amparo, que para esas alturas ya manejaba la mitad de la fundación, con la naturalidad de quien hubiera nacido para eso. ¿Por qué contabilidad, Joaquín?, preguntó. Porque mi abuela trabajó toda la vida sin saber sumar lo que le debían, y me prometí desde chico que en mi familia eso no le iba a pasar a nadie más. Yo voy a ser el que sume. Amparo bajó la cabeza un momento. Se le humedecieron los ojos. Le aprobó la beca ese mismo día. Se la entregó en mano. Le dijo, suma fuerte, Joaquín. Suma por todas las que no supieron. Y así, día a día, la fundación se fue volviendo lo que tenía que ser. No un monumento al señor Tomás Carvajal. No una lavada de imagen del apellido. Una mesa larga donde la gente que durante años había servido el café, ahora se sentaba a tomarlo. Y donde el café, por una vez, se lo servía a alguien más. Una de esas tardes, doña Genoveva miraba todo desde el banco del jardín de la fundación, apoyada en su bastón, con Emilia en las piernas, Amparo a un costado, Tomás al otro. Niño Tomás. Sí, doña Genoveva. Yo nunca soñé con tener un edificio con mi nombre. Lo sé. Yo solo soñé con que algún día alguien me dijera que mi vida sirvió para algo. Y eso era todo. Tomás le tomó la mano. La apretó. Doña Genoveva, su vida sirvió para más. Mucho más. Solo que usted no lo veía porque estaba demasiado adentro de ella. La mujer sonrió. Cerró los ojos. Sintió el sol en la cara. Emilia se durmió en su regazo, cansada de jugar.
Y en el pasillo de entrada de aquella fundación, en una placa pequeña, había una sola frase grabada, la que Tomás había escrito a mano una noche, después de pensar en cómo resumir todo lo que había aprendido en los últimos meses. Decía: el amor no llega siempre con el rostro que esperábamos, pero cuando llega, atraviesa cualquier salón, por más grande que sea. Y la primera persona que entró a la fundación aquella mañana de inauguración no fue un periodista, ni un socio, ni un fotógrafo. Fue una niña pequeña con vestido rojo, corriendo por el medio del pasillo, los brazos abiertos hacia un hombre en silla de ruedas que ya no se escondía en ningún rincón. Y esta vez, todo el salón abrazó de vuelta.